En la década de 1980, Estados Unidos y el bloque comunista estaban al borde de la aniquilación nuclear. La Guerra Fría era un juego de espías, misiles y propaganda. Los americanos odiaban todo lo que oliera a comunismo. Pero en 1985 ocurrió lo impensable. Los norteamericanos hicieron filas interminables en los concesionarios para comprar un producto fabricado en un país comunista europeo. Vendieron el Yugo GV. Nos dijeron que era el coche para el pueblo, el vehículo nuevo más barato de América. Pero lo que llegó a las costas de Estados Unidos no fue un milagro económico, fue un ataúd con ruedas. Un desastre de ingeniería tan grotesco que hoy se enseña en las universidades como el peor error comercial de la historia. Para comprender la anatomía disfuncional del Yugo, es imperativo descifrar el abismo industrial del cual emergió. El Yugo no fue concebido en un inmaculado estudio de diseño de Detroit, ni perfeccionado bajo los rascacielos de Tokio. Nació en las entrañas de los Balcanes, específicamente en el corazón industrial de Kragujevac, en la antigua Yugoslavia, hoy territorio serbio. La entidad soberana responsable de esta creación era el conglomerado estatal Zastava, un gigante cuya nomenclatura oficial enmarcaba el orgullo proletario de las fábricas bandera roja. Y aquí reside una dualidad histórica que hiela la sangre y que a menudo se malinterpreta. Zastava no era únicamente un coloso automotriz capaz de ensamblar más de 200.000 vehículos al año en su apogeo. Era, en sus raíces más profundas que datan de 1853, un inmenso arsenal del Estado que forjaba armas de guerra, rifles de asalto derivados del diseño Kalashnikov, municiones letales y artillería pesada para el Ejército Nacional Yugoslavo. Sin embargo, fabricar automóviles no era un mero pasatiempo ni una fachada para aparentar modernidad, era un esfuerzo nacional titánico, una división masiva que compartía el mismo suelo manchado de grasa y pólvora, empleando a decenas de miles de obreros. ¿Cómo terminó esta forja híbrida de armamento y utilitarios exportando coches a las costas de América? La respuesta yace en un pacto pragmático con Turín. Desde 1954, Zastava producía bajo licencia, devorando los esquemas técnicos que los italianos de Fiat les proveían. El Yugo fue concebido como un hatchback espartano, combinando la plataforma acortada del Fiat 127 con las entrañas mecánicas de un motor de 1.1 litros heredado de la línea del Fiat 128. Se comprimió ese tren motriz en una carrocería brutalmente barata, dando a luz a un prototipo en 1978, entregado como un peculiar tributo al mariscal Josip Broz Tito. La producción en masa estalló en 1980. El milagro de su exportación se cimentó en una grieta geopolítica insalvable. Yugoslavia practicaba un comunismo no alineado. Tito había desafiado la hegemonía de Stalin en 1948, manteniendo a su nación fuera del Pacto de Varsovia y en un equilibrio precario durante la Guerra Fría. Para la administración en Washington, era un socialismo tolerable, una anomalía estratégica menos amenazante que Moscú. Esa fisura política fue la esclusa que permitió que el Yugo cruzara el océano sin desencadenar embargos. La historia del Yugo en América es inseparable de un hombre, Malcolm Bricklin. Un empresario con el don extraordinario y peligroso de convencerse a sí mismo de que iba a cambiar la industria automotriz y de convencer a los demás de que lo financiaran. Bricklin tenía historial. En los años 60, introdujo Subaru en Estados Unidos, vendiendo el Subaru 360, un microcarro que los expertos describían como uno de los vehículos más inseguros existentes. En los 70, fundó su propia marca de autos deportivos, el Bricklin SV1, un deportivo con puertas estilo gaviota que quebró en 2 años dejando millones de deuda. Bricklin tenía talento para el lanzamiento y cero paciencia para los detalles de ingeniería. A mediados de los 80, estaba buscando su próxima gran jugada, traer el coche nuevo más barato del mercado americano. Sus equipos recorrieron el mundo y eventualmente llegaron a Kragujevac, donde Zastava producía sus yugos. La visita a la fábrica fue reveladora. Los americanos vieron obreros fumando sobre los motores a medio ensamblar, sin ningún sistema de control de calidad visible, con coches saliendo de la línea de producción con piezas mal ajustadas. No era exactamente la Toyota de los Balcanes. Pero Bricklin vio algo que superó todas esas señales de alarma: el costo de producción. Los trabajadores yugoslavos ganaban una fracción de cualquier obrero occidental. El coche se podía fabricar por una miseria y vender en Estados Unidos a un precio sin precedente. Bricklin formó Yugo América, negoció un contrato con el gobierno comunista y comenzó los envíos. No era un estafador clásico. Contrató ingenieros americanos para trabajar con Zastava en adaptaciones para el mercado norteamericano, ajustes en el motor para cumplir con normas de emisiones, modificaciones en los parachoques, mejoras en la seguridad básica. Se realizaron alrededor de 600 cambios al vehículo original. El problema era que Bricklin tenía una capacidad sobrehumana para ignorar todo lo que no le convenía creer. El Yugo GV llegó a los concesionarios americanos en el verano de 1985 como modelo año 1986.
Y el precio era el argumento definitivo, $3.990. Para contexto, en ese año el coche nuevo más barato disponible en Estados Unidos costaba cerca de $5.600. El Yugo llegaba más de $1.500 por debajo de cualquier otra opción en el mercado. GV significaba Great Value, gran valor. Era un hatchback de 3 puertas con motor de 1.1 litros y 55 caballos de fuerza, transmisión manual de 4 velocidades, y lo básico para funcionar. Venía con garantía de fábrica. Eso era clave, la promesa de un automóvil nuevo, con olor a coche nuevo, a un precio que normalmente solo conseguías en el mercado de segunda mano. La campaña de marketing funcionó perfectamente. El eslogan decía algo como, todo el mundo necesita un Yugo. Y la gente lo creyó. Hubo listas de espera de semanas, compradores pagando extras informales para que los vendedores los pusieran primero en la fila. Malcolm Bricklin se volvió millonario prácticamente de la noche a la mañana. La prensa financiera lo llamaba un genio. En total, Yugo América vendió 141.651 unidades en el mercado americano, con un pico de casi 49.000 en 1987. El sueño era real. El problema es que estaba a punto de chocar con la realidad mecánica de la manera más brutal posible. El tórrido romance del consumidor estadounidense con el Yugo GV tuvo la esperanza de vida de una chispa en un barril de pólvora. Expiraba exactamente en el trayecto desde el piso brillante y encerado del concesionario hasta el asfalto implacable y congestionado del mundo real. No estamos hablando de un simple déficit de potencia dinámica o de la ausencia de lujos burgueses en la cabina. Sacrificios que eran completamente lógicos y esperados en una máquina que costaba $3.990. Estamos describiendo con frialdad clínica la anatomía de un vehículo que iniciaba su propia desintegración celular bajo las condiciones normales del uso cotidiano. El habitáculo era un ecosistema de degradación acelerada. Los polímeros baratos y mal curados que conformaban el tablero de instrumentos carecían de la resistencia ultravioleta necesaria, bajo la radiación solar incesante de estados como Texas o Arizona, se resquebrajaban, se decoloraban y crujían como hielo delgado en cuestión de semanas. El sistema eléctrico era una entidad poseída por el caos, un laberinto de cables enrutados al azar. Los faros parpadeaban en una danza macabra de cortocircuitos, las radios fundían sus propios fusibles en un acto de inmolación electrónica repentina. Las anomalías documentadas rozaban lo absurdo, propietarios aterrorizados descubrían que accionar el limpiaparabrisas bajo la lluvia detonaba simultáneamente la bocina, un defecto grotesco nacido de un arnés de cables ensamblado con la precisión de una ruleta rusa. Pero el verdadero verdugo, el asesino silencioso que habitaba en las entrañas del Yugo, era la banda de caucho conocida como correa de distribución. El corazón de 1.1 litros era un implacable motor de interferencia. Si esa endeble banda se fracturaba durante el ciclo de combustión a altas revoluciones, la sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas colapsaba en un microsegundo, forzando a los pistones de acero a colisionar brutalmente contra las válvulas atrapadas en posición abierta, aniquilando el motor desde adentro en una carnicería de metal torcido y bielas destrozadas. Aunque Zastava dictaminaba su reemplazo obligatorio a las 40.000 millas, la fatiga prematura del material balcánico y la profunda negligencia de dueños que consideraban el coche como algo desechable desataban el apocalipsis mecánico mucho antes, a menudo reventando alrededor de las 30.000. Resucitar ese bloque de hierro destruido superaba con creces el valor patético y devaluado del coche entero. Los talleres se convirtieron en morgues al aire libre de yugos paralizados, los mecánicos huían de ellos negándose a tocarlos, y la marca se transformó rápidamente en el remate del chiste más oscuro de la televisión nacional. Mientras el Yugo se hundía bajo el peso de su propia reputación, un rival llegó desde Asia con el timing perfecto. En 1986, Hyundai, una marca surcoreana completamente desconocida en Estados Unidos, lanzó el Excel. El contexto era ideal, el gobierno americano había impuesto restricciones a la importación de autos japoneses, creando escasez y precios inflados en los Toyota y Honda más baratos. El mercado de bajo costo estaba ahí, esperando a alguien que lo supiera llenar. El Excel costaba $4.995, exactamente 1.000 más que el Yugo. Pero a diferencia del coche yugoslavo, el Excel usaba tecnología moderna de Mitsubishi, tenía acabados interiores simples pero coherentes y arrancaba sin drama cada mañana. No era un auto espectacular, y con el tiempo Hyundai también tendría sus propios problemas de calidad a largo plazo. Pero comparado con el Yugo, era un vehículo de otro planeta. En su primer año, el Excel vendió 168.882 unidades, récord histórico para un auto importado en su debut americano. Fortune Magazine lo nombró uno de los mejores productos del año. La lección fue simple, por $1.000 más, los americanos podían tener un auto moderno y confiable. Las ventas del Yugo cayeron de forma sostenida desde 1988. Las concesionarias de Yugo América empezaron a quebrar. El sueño del coche comunista más barato de América entraba en su fase terminal.
Si al moribundo modelo de negocios del yugo le quedaba un último suspiro de viabilidad en el saturado mercado estadounidense, esa frágil esperanza de recuperación fue erradicada de la faz de la tierra de la manera más trágica posible la gélida y oscura noche del 22 de septiembre de 1989. Leslie Ann Plourde tenía 31 años, trabajaba arduamente como mesera en Royal Oak, Michigan, y viajaba hacia el norte del estado con la intención de reunirse con su pareja para el fin de semana. Su ruta ineludible exigía atravesar el colosal puente Mackinac, una maravilla de ingeniería colgante de 8 kilómetros de longitud que se cierne majestuosa y amenazante sobre las aguas turbulentas del estrecho, conectando las dos penínsulas del estado. Aquella noche de viernes, la atmósfera rugía sin clemencia. Los registros anemométricos oficiales confirmaron que el puente era azotado por vientos cruzados sostenidos en la franja de las 35 a 40 millas por hora. Una fuerza de la naturaleza más que suficiente para desestabilizar la trayectoria de un subcompacto ultraligero que carecía de agarre aerodinámico, pero astronómicamente lejana de los huracanes apocalípticos que la mitología mediática y los noticieros sensacionalistas construirían febrilmente días después. Leslie Ann navegaba la imponente estructura de acero y concreto en su yugo GV azul modelo 1987 cuando la física implacable se tornó en su contra. Testigos horrorizados que circulaban en la misma dirección presenciaron cómo la frágil máquina perdió el control tras intentar rebasar a alta velocidad a un enorme camión pesado de carga. El neumático golpeó salvajemente la rejilla metálica central de 4 pulgadas de altura que divide la calzada. En un microsegundo de terror, el vehículo se cruzó erráticamente por los carriles, rebotó contra el tubo inferior del borde y se catapultó irremediablemente por encima de la baranda de contención protectora. El yugo se precipitó en una caída libre espeluznante de 170 pies, el equivalente abismal y vertical a un edificio de más de 15 pisos. Destrozándose casi hasta lo irreconocible y sufriendo daño de acordeón antes de hundirse en el abismo gélido del estrecho, donde los buzos de la Guardia Costera, enfrentando olas de hasta 9 pies, tardarían 8 tortuosos días en localizar y recuperar los restos hundidos a 150 pies de profundidad. La histeria colectiva devoró los titulares de las noticias, la narrativa fácil y macabra afirmaba que la sola fuerza del viento había levantado el coche en vilo, arrancándolo del puente como un trozo de papel arrugado. Era la condena de relaciones públicas perfecta e indiscutible para un automóvil que la nación entera ya despreciaba abiertamente. Pero los voluminosos e intrincados expedientes forenses de más de 6.000 páginas de la Policía Estatal de Michigan y la Autoridad del Puente dictaminaron una verdad científica mucho más compleja y perturbadora. El viento cruzado fue un catalizador innegable de desestabilización, pero la sentencia de muerte fue dictada por la física del pánico humano al volante. Plourde cedía peligrosamente el límite de velocidad establecido para las condiciones adversas, viajando a 60 millas por hora en una zona restringida a 45. Al impactar el borde metálico central, el pánico provocó un sobreviraje letal e incontrolable. Fue el peso anémico y patético del yugo, registrando poco más de 1.820 libras de acero frágil, apenas 830 kilogramos, lo que selló la fatalidad. La masa minúscula carecía de la inercia necesaria para que el chasis absorbiera el brutal impacto lateral deformándose, lo que convirtió el choque angular en un trampolín mortal. Un sedán norteamericano de dimensiones y peso convencionales se habría destrozado contra la barrera de acero, salvando probablemente a sus ocupantes, pero jamás la habría sobrevolado hacia las aguas. De poco sirvió la ciencia exacta frente a la propagación del mito. El estigma sobre la marca fue definitivo, tóxico e irreversible. En el imaginario colectivo del consumidor americano, el yugo mutó de una simple y humillante broma económica a una trampa rodante de letalidad comprobada por la sangre. Si ustedes creían que la historia del yugo terminaba de forma aburrida con papeles de bancarrota corporativa firmados en una oficina gris, se equivocan profundamente. El Yugo América todavía estaba liquidando sus últimas unidades cuando su propia nación de origen, Yugoslavia, comenzó a desmoronarse en una de las guerras civiles más brutales de Europa moderna. Las fronteras internas colapsaron y el flujo de repuestos se secó de inmediato. En 1992, Naciones Unidas impuso sanciones totales, cerrando las exportaciones de raíz. El sueño comunista americano terminó, dejando apenas 1.000 yugos huérfanos vendidos ese último año. Pero el golpe de gracia, el apocalipsis final de esta fábrica, llegó literalmente desde los cielos en 1999. Durante el conflicto de Kosovo, la OTAN identificó a la enorme fábrica de Zastava no como una inocente planta de utilitarios, sino como lo que siempre había sido en el fondo de sus raíces. El arsenal clave de armas pesadas y ametralladoras del ejército serbio. En un bombardeo masivo de precisión, la lluvia de misiles americanos destrozó severamente las líneas de producción. La agonía industrial de Zastava se arrastró hasta noviembre de 2008, cuando el último y triste auto rodó fuera de la fábrica justo antes de que los italianos de Fiat retomaran el control. Y así termina la increíble saga del yugo. El loco experimento de vender plástico soviético en pleno imperio del capitalismo de Ronald Reagan.
La gente creyó de verdad que estaban hackeando el sistema al comprar un auto nuevo por casi nada, pero terminaron pagando el precio completo y con creces en humillación, motores quemados y accidentes. Hoy en día, los coleccionistas gringos y los youtubers pagan buen dinero por uno de estos autos. No porque sean buenos, Dios sabe que son terribles, sino porque el yugo es el último artefacto intacto de la Guerra Fría. Es la prueba irrefutable, rodante y de 4 cilindros, de que el peor auto del mundo no fue asesinado por el libre mercado, fue aniquilado por la mala ingeniería. La gigantesca soberbia humana y una tormenta de misiles militares. Y esa es la gloria máxima de la basura automotriz.